Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches. ¿Qué semana hemos tenido desde el viernes pasado hasta hoy? Motivos para conversar hay muchísimos y esperamos contar ahora con el invitado principalísimo de este programa, que será José María Salcedo de la Torre, gran amigo, pero sobre todo gran periodista y una institución con la que nos honra con su presencia. Ahora bien, antes de entrar en comunicación con Chema, queremos mencionar algunas cosas. Lo primero es que tenemos el 9º presidente en 10 años, si contamos con que en 2016 todavía estaba Humala. Y entonces no son 8, sino son 10 años, son 9. Y la circunstancia ha parecido sorpresiva. El país ha contemplado la caída de un presidente, su reemplazo por otro relativamente inesperado. Ha contemplado también las negociaciones sobre la marcha en un Congreso profundamente desprestigiado, y estamos ante un tema de representatividad real. Lo único que podemos esperar en este tiempo de 5 meses, que tal como se vea puede ser breve o puede ser extenso, es que se garantice la transparencia del proceso electoral y, si se puede, haya un avance en materia de seguridad. El actual presidente de la República, el congresista José María Balcázar, ha anunciado ya que no va a haber cambios en la política económica y, sobre todo, no va a haber cambios en la política monetaria, lo cual nos permite respirar con más calma, ¿no? Vamos a ver si todo eso se desarrolla como se ha anunciado, o de pronto nos encontramos ante la circunstancia en que las cosas no son como parecieran que deben suceder. Esto es lo primero. Lo segundo de todo esto es que tenemos un país claramente fraccionado. El Congreso expresa un nivel de fraccionamiento, pero la lista de candidatos expresa otro nivel más amplio de fraccionamiento en el Perú, y aún no sabemos exactamente cuáles son las alternativas frente a las que nos enfrentaremos el 12 de abril, en el sentido de propuestas programáticas, en el sentido de aquellas medidas que van a definir la diferencia entre uno y otro. En realidad, lo que estamos haciendo a estas alturas del partido es escuchar que hay alguien que es pro familia, que hay alguien como el presidente que no lo es tanto, que se va a poner la seguridad por delante de todo, pero nadie explica bien cómo. Y estamos en esa situación de una cierta incertidumbre real. A esto podemos agregar algo que nadie acababa de vaticinar que se ha producido el día de hoy. Y es que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del exministro del Interior, Daniel Urresti, y le ha concedido la libertad, en la medida en que el propio Tribunal Constitucional, por 6 votos contra 1, ha definido que no se puede aplicar con retroactividad los temas de violación de derechos humanos, y que solamente una vez que el Perú, a través de su Congreso,
y a través de su Poder Ejecutivo, y esto fue en 2002, acepta los términos de considerar imprescriptibles los derechos de lesa humanidad, recién a partir de ahí es posible que las personas sean juzgadas con ese criterio. En el caso de Daniel Urresti, no. Y eso lo ha señalado con toda precisión el Tribunal Constitucional, y seguramente será un tema que habrá que escarbar bastante, porque es uno de los más peliagudos frente a los que nos encontramos. Manolo, dime por favor, ¿cómo has visto esta semana? Tanto como muchos, sorprendido y no sorprendido. Sorprendido en lo particular, en las particularidades que ocurren, estos elementos que has mencionado, pero para nada sorprendido en la continuidad del régimen. El régimen continúa. Esta mañana conversaba con amigos del exterior y con algunos amigos de provincias de Arequipa, y me decían, ¿por qué no nos das unos tips, unos elementos que caracterizan de una manera particular la situación que tiene el Perú? Y tú has señalado varios de ellos. Y yo quiero añadir al asunto del fraccionamiento y al asunto de la política monetaria en particular. Yo quiero añadir algunos otros porque están ahí, son evidencias. Y estas también las hemos comentado acá. A mi juicio son algunas como las siguientes. Primero, que no hay un alineamiento propiamente de partidos, porque partidos en el sentido sociológico, doctrinario, que se encuentra en los diccionarios de derecho, de sociología y hasta en el diccionario Larousse, en el diccionario de la Real Academia Española, esos partidos, con todo con mayúscula, prácticamente no existen, sino 1, 2 o 3, muy pocos. El proceso de formación y de liquidación de los partidos ha sido largo, más de 50 años, y prácticamente ha terminado con el inicio del siglo XXI. Lo que hay son cuentas partidarias que se obtienen mediante unos procedimientos, se paga algo y se forma un partido. El otro elemento importante es que esos partidos así establecidos tienen dueños y tienen capacidad de sacar o invitar o alterar las listas. En este último periodo, y lo dice uno de estos partidos de que vienen, pero ya bastante dañados, del siglo XX, que es el Partido Aprista Peruano, que son los únicos que han realizado elecciones internas para sus candidatos. Pero en la práctica todos sabemos, y ellos mismos lo han dicho, que estas cosas se han combinado con manejos, digamos, de autoridades caudillescas o personales o tradicionales, como se les quiera llamar, de tal manera que esa regla de elegir la representación o la dirigencia no se cumple en un 100%. El cuarto elemento para mí sería que una vez elegidos y estando en el Congreso, funciona la ley del transfugismo, porque prácticamente uno puede ver en los partidos actuales que unos han pasado de un partido a otro en las candidaturas. Han pasado de un partido a otro y eso sin ningún problema se ha tomado como algo absolutamente normal. Excepto en algunos dirigentes que son dueños de los partidos. Algunos han cambiado de partido, por ejemplo, para no ir muy lejos. Y esto sin ánimo de ofender a nadie, simplemente un hecho real, político, evidenciable. ¿Se acuerdan que Hernando de Soto era de Avanza País? Claro. ¿Dónde está Hernando de Soto ahora? Está en su casa, y Avanza País, que también ha cambiado de manos y ha cambiado de orientación y de composición. Y lo decimos sin ánimo de ofender a nadie, porque inclusive tenemos, o por lo menos yo tengo algunos amigos que han estado por ahí también. Entonces, el transfugismo, en el sentido peruano, o el cambio de bandera, como se dice en otras partes, ¿verdad?, es algo que caracteriza este régimen. No el régimen actual de este gobierno, sino el régimen político del país. Ahora bien, hay un quinto elemento importante, que también lo hemos comentado, y es la penetración de delincuentes y de bandas en estas organizaciones partidarias.
Y esto se ve en 3 niveles de actuación que corresponden a los 3 niveles de gobierno. Y no voy a entrar, porque sería demasiado largo, al tema de su penetración en la Fiscalía y en el Poder Judicial, que como es evidente también existe. Hay escándalos que tienen decenas de años, varios años en el país. Esto existe y no se puede decir que no. Están ahí presentes, inclusive han tocado el Tribunal Constitucional, se han cuestionado decisiones y miembros del Tribunal Constitucional, y es hasta penoso referirse a esto. Entonces quedémonos con este otro elemento en el que delincuentes y bandoleros que pertenecen a bandas, a organizaciones criminales, están presentes en distritos, están presentes en provincias, están presentes en gobiernos regionales. ¿De qué viven ellos? Viven fundamentalmente de copar esas representaciones y luego hacer contratos que tienen varias características. Me voy a referir solo a 3. 1, malos contratos desde el punto de vista técnico, y eso lo hemos señalado también abundantemente acá. 2, desde el punto de vista jurídico se cometen delitos, son contratos fallos. Y 3, que la población no puede pararlos, siguen sucediendo, como suceden en el Cusco, y no se ofendan los amigos cusqueños, como sucede en mi tierra, en la Amazonía, como sucede en Madre de Dios, en Piura, en Trujillo, en Ica, en distintos sitios. Otro elemento importante es que la bandera o el discurso político de estos elementos a los que me estoy refiriendo ahorita son populistas y tratan de aprovechar al máximo los recursos del Estado. O sea, llegar a la representación distrital, provincial, departamental, aquí mal llamada regional, para hacerse con eso. El ejemplo típico es Vizcarra. Vizcarra, su inicio en el partido aprista, ha ido pasando, ha ido haciendo redes con ingenieros y otra gente en las provincias, en el gobierno regional, ha hecho algunas cosas que las hizo bien, evidentemente, pero otras cosas no las hizo bien, las hizo delictivamente, y por eso está donde está, ¿verdad? Eso es una evidencia. Esto ocurre en La Libertad, ocurre en Lambayeque, y hay cosas que se le achacan al actual presidente por encargo que vienen de su actuación en Lambayeque y en otros sitios más. Entonces, no se puede hablar de ideología aquí, puramente política, no se puede hablar de eso. Son intereses, algunos intereses legítimos que también los hay, que son las aspiraciones de los grupos, de las personas, de su seguridad, de su salud, de su educación, de su transporte, de vivir bien, en pocas palabras, para decirlo sencillamente, que está afectado por las características ya fuertes de este sistema. Quisiera decir, para no alargarme, que siempre ha habido en el Perú un problema de delincuencia, problemas de ineficiencia, pero al grado, ha habido siempre estos problemas, pero al grado en el que hemos llegado es increíble que hayamos llegado a este nivel sin ponerle coto. Y es que otro elemento que no se menciona es que las organizaciones de la sociedad abusivamente llamadas siempre la sociedad civil y se las identifica con los ONG solamente. Claro. Vamos a decir sindicatos, gremios, universidades, iglesias, no solo la Iglesia Católica. O sea, todo lo que no es público, todo lo que no es el Estado, no está empoderado en el país. Y mira el efecto que tiene. ¿Qué efecto tiene la gran prensa sobre la votación en estos departamentos copados por estos grupos? En el sur, en el norte o en algunos distritos de Lima, para no irnos muy lejos. ¿Qué efecto tienen? Ninguno. Ellos andan por su lado. Y ahí se mezclan gente que sufre, que trabaja, representantes de los vasos de leche, de la movilización popular, que es antigua, no es solamente la época de la Izquierda Unida, es muy antiguo todo eso. Se mezclan junto con dueños de esos lugares. Te doy un ejemplo. Me decía un amigo, puedo mencionar el nombre sin problema, Roger Grandes, un investigador en Iquitos, que los candidatos ahora no pueden entrar a algunos distritos o a partes de los distritos, porque los dirigentes de algunos de esos distritos a los que voy a mencionar
Si no llegan con su tupper o con su billetera, no los reciben. Y le dicen, no, nosotros ya estamos con el partido Z. No dicen partido, ya estamos con fulano o con fulana Z. Y esa gente ya está comprada. Entonces, quien no tiene plata para comprar, no cuenta. ¿De dónde pecatamea? ¿De dónde viene esa plata? De todo lo que es mal hecho, porque se paga para que tapar esas cosas, y de lo que es absolutamente ilícito, ya sea a nivel de simple delito o de organización criminal. Así estamos trabajando, y así el Perú tiene instituciones que todavía funcionan, y tiene algo que otros países no tienen. Otros países no tienen este grado de desastre que yo estoy pintando y que seguramente me pueden decir que soy negativista. No me importa, porque estoy señalando evidencias. No tienen eso. Pero el Perú, con todo y eso, tiene una economía formal de la minería que funciona. Estamos mal en energía, porque si no resolvemos el problema del gas y de qué se hace con el petróleo, vamos a tener topes en el proceso del abastecimiento energético, y tiene una economía importante de exportación. Alguna gente le llama a eso el milagro peruano. Bueno, sí, es paradójico. Yo diría es la paradoja del Perú, no tanto el milagro, es la paradoja. Porque la última pregunta que nos hemos hecho también, y que yo reitero para compartirla con nuestros acompañantes a través de este medio: ¿esto es sostenible, sustentable, puede durar? Esa es la gran pregunta. Y el hecho es que nos enfrentamos a un proceso electoral en el cual, como dicen en América Central, que donde yo he vivido me gustan algunos dichos, el gobierno está todavía en alas de cucaracha. Es una frase muy clara, ¿no? En alas de cucaracha. Entonces, este gobierno, sea lo que fuera, está ahí hasta que lo vaquen o hasta que lo censuren. Ya tú conoces mejor que yo esos procedimientos en la competencia, lo que compete en cada caso si se decidiera. Pero tiene que asegurar no muchas cosas, no puede hacer un discurso para 5 años. Tiene que asegurar orden público y efectividad en todo el proceso logístico electoral. Y en eso no hay que ceder 1 milímetro. Segundo, tiene que asegurar la seguridad de los ciudadanos, no solamente la institucionalidad de mesas y todo eso, sino la seguridad de los ciudadanos. Sino esas bandas que yo he dado el ejemplo de Iquitos, pero podemos dar el ejemplo de Patás, o el ejemplo de Puno en algunos lugares, o el ejemplo de Madre de Dios en otros lugares, va a impedir que haya que esa logística bien planteada no sea aprovechada por los votantes, sino por las mafias, por esta gente, o por los caudillos, o como se les quiera llamar. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que tiene que vigilarse para que el gobierno no empeore algunas cosas que están caminando. ¿Algo más se puede pedir en 1 mes, 1 año, 3 meses? Sin duda no. Sin duda no. Con que eso suceda es más que suficiente. Más que suficiente. Ahora bien. Sí, continúa. No. Acabo de recordar mientras hablabas la extraordinaria frase que nos dejó Gastón Rodríguez en el programa pasado. Un Estado organizado no puede vencer al crimen organizado. Sí, así es. Y eso es rotundo. Ya tenemos a Chema con nosotros. Magnífico. Muy bien. Hola Chema, ¿cómo estás? Colegas y compañeros, ¿cómo están ustedes? Oye, Elmer, tú eres muy joven, pero yo cada vez que lo veo a Manolo Bernales, me acuerdo de cuando nos encontramos en Nicaragua, Manolo. Así es. Y estaba produciéndose la visita del Papa, Juan Pablo II, que lo resondra a cardenal en el aeropuerto. Y yo estaba en el Hotel Intercontinental, y a ese hotel llegaba constantemente un periodista, cuyo nombre he perdido, pero que evidentemente era un profeta, porque me dijo: mira, esto va a acabar mal. Los comandantes son corruptos. Ese era Ignacio Briones Torres. Ya lo tienes. Nacho. Ya lo tienes tú. Yo le decía: este debe ser un exagerado. Este a lo mejor es un contra. Estaba en la guerra con los contras, con esto, con el otro. A lo mejor es un tipo raro.
pero no que fue un profeta. ¿Por qué esas revoluciones maravillosas, que son casi ingenuas, casi literarias, casi poéticas, contaminadas por el poder, se convierten en esta tiranía, en este sainete sangriento, tiránico de la pareja presidencial? Dios mío, ¿dónde está eso, Manolo? Increíble. Así es. Dale. Nada, Chema, queríamos comenzar conversando de la parte humana de José María Salcedo y toda esa experiencia vital que puedes transmitir a nuestra audiencia. Y comenzar preguntándote, ¿cuál es tu mirada a través del tiempo de, primero, el periodismo que tú has practicado con recurrencia y con respeto? Primero, después hablaremos de la política, pero comencemos por tu experiencia periodística que te pediríamos compartas con nuestro auditorio. Bueno, yo pertenezco quizás a la última o una de las últimas generaciones del periodismo que podríamos llamar tradicional. El periodismo tradicional trabajaba con escasos medios tecnológicos. Era un periodismo relativamente barato, no solo porque los periodistas estaban mal pagados, sino porque las empresas no tenían que hacer grandes inversiones tecnológicas. Por supuesto, era un periodismo en el que existían teléfonos públicos, pero para hacer una llamada hoy tenía que irse con su moneda, esas moneditas que había, no sé si se acuerdan ustedes. El ring. ¿No? Entonces, eso era una cosa. Eso me ha ganado mi gran parte de mi carrera. Hasta antes de entrar a RPP prácticamente, yo me bandeo más o menos con el periodismo escrito. Y entonces eso fue algo que de alguna manera te crea un hábito. El hábito es la confirmación de la noticia, la investigación, los hechos que avalan lo que tú estás informando. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo para hacer las cosas. Hoy día la competencia es tan feroz que los medios compiten por el tiempo. Quien pega primero pega mejor, aunque pegue equivocado, no interesa. Mañana ya corregiremos. O simplemente no corregiremos. Pues. La gente se olvida. Claro. La velocidad es el valor dominante. Yo pertenezco a la era del slow food. Soy pre-fast food. Todavía se podía hacer un poco de digestión, revisabas una nota, revisabas otra nota, escribías sobre papel, etcétera. Entonces todo eso evidentemente es parte del pasado. Hoy día la rapidez es la norma. Hoy día además para los medios tradicionales la competencia en las redes sociales es fundamental para entenderlos. Esa competencia es feroz. ¿Por qué? Porque es irresponsable, porque puede decir cualquier barbaridad con tal de que coincida con el estado de ánimo de una sociedad en un momento determinado. Y lo que está de moda ahora es la barbarie, el barbarismo, el extremismo, la exageración, blanco-negro, y la mentira entendida ya no como una falta de correspondencia entre lo que dices y lo que es la realidad, o entre lo que dices y lo que haces. La mentira entendida como un artículo que engancha con tu carácter, con tu personalidad, y te satisface, aunque sepas que miente, porque lo importante ahora no es persuadir al público de una verdad, sino hacerlo que se sienta en su zona de confort por la teoría que yo le doy. Ejemplo, en la campaña electoral, el señor Trump dice que en determinada comunidad de Estados Unidos los latinos se están comiendo a los perros y a los gatos de los vecinos. Por supuesto, primera plana, tremenda noticia. Bueno, horas después aparece el sheriff diciendo: esto sí no es verdad, acá no hay latinos, acá nadie se ha comido el perro ni el gato ni nada. Después sale no sé qué otra autoridad y dice lo mismo, pero no importa. Trump siguió repitiendo eso porque eso le había gustado a la gente.
Es una cosa fantástica. Imagínate, estos desgraciados se están comiendo a los perros y a los gatos. Qué gente tan mala, hay que destruirla. Siempre fue así. Siempre hubo blancos útiles para los regímenes totalitarios. Está de más que hablemos de los judíos de Hitler, ¿no? Esto, que son el ejemplo típico, un ejemplo de manual de cómo echarle las culpas de todos nosotros a una comunidad. Y con eso salvamos nuestra responsabilidad. Somos buenos, lo que pasa es que hay un grupo de corruptos que malogran todo. Pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser los de la U, pueden ser los de la Alianza, no importa. Tienen que ser otros, no yo, el que asuma la responsabilidad por los males de la sociedad. Eso estamos viendo y en eso está contribuyendo el periodismo también, por supuesto. Y me gustaría decir que, Chema, ¿a qué te parece? Los que están resistiendo a estos embates de la instantaneidad y del sentimiento, donde es mejor el efecto Shakira que el efecto intelectual en el producto de comunicación, son las grandes agencias de prensa con distintas orientaciones, porque estas agencias no existirían si no las pagan sus suscriptores. Y estas agencias tienen periodistas en todas partes. Y algunas no son propiedades de grandes capitalistas, sino son como la agencia Associated Press en Estados Unidos. Sus propietarios son la pluralidad, la miríada de pequeñas empresas periodísticas que hay. Entonces, si lo que pasa es que el poder de lo instantáneo es tan grande que prácticamente la gente le cree más a un TikTok que a una agencia, pero las agencias viven seriamente porque tienen investigadores que están trabajando en el campo, y todas las agencias, y esto inclusive las agencias que tienen, digamos, un carácter ideológico. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con tu trabajo histórico que al comienzo mencionaste. Cuando estuviste allá, estábamos trabajando, tú llegaste con Carlos Castillo Filo y con Horacio Berbitsky, que es un importante periodista argentino hasta hoy, y yo estaba también acreditado como periodista, pero en la práctica era vuestro chofer, y ustedes trabajaban en Cuadernos de Tercer Mundo, que existió todo el tiempo que existió porque hacían investigación independientemente de la ideología que tenían distintas agencias. Eso es lo que yo quería señalar. La investigación cuesta, la investigación demora. La opinión es barata, la noticia es cara. La noticia tiene que responder a hechos verificados, toma más tiempo. La opinión la puede decir cualquiera. Y como ahora todos tienen acceso a las redes sociales, prácticamente cualquier idiota puede decir lo que le da la gana. Entonces, ya eso lo llamamos evidentemente libertad de expresión, evidentemente, ¿no? Que en parte lo es, pero en parte no debería ser. Pero así estamos compitiendo. Así estamos compitiendo de una manera desigual con una tecnología que provoca el simplismo, provoca la división blanco-negro, provoca el extremismo, provoca la desaparición del centro, la desaparición de los matices. La base de la democracia es el matiz de las cosas. Para ello se requiere justamente una clase media y para ello se requiere un centro político. El centro político se está pulverizando y lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Con los avances de la extrema derecha, por un lado, y de una extrema izquierda por otro también. Entonces, ahí yo veo que sí hay un problema. Los extremismos nos pueden llevar a un fracaso histórico sensacional. Habría que hacer algo para evitarlo, pero no sé si hay gente que tenga un temperamento de matizar un poco más la cosa. Un poquito de centro, un poquito de centro izquierda, un poquito de centro derecha, un poquito de socialdemocracia, un poquito de liberalismo, pero entendido de una manera correcta. En fin, esto falta en este momento en el Perú. Estos matices faltan en el Perú. Y en casi todo el mundo, particularmente en América Latina, ¿no? Se ha perdido, además, no solamente se ha perdido el sentido del centro, sino que además eso afecta el concepto de nación. Es decir,
si yo confronto a una parte del país con otra parte del país, y peor a nivel internacional, es casi imposible materializar una nación, lo que decimos la nación frustrada, el proyecto fallido y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Creo como país. Esto lamentablemente se extraña una cosa más triste, una cosa más, un poco más razonable, que demora, pues. O sea, este tipo de noticias e investigaciones demoran, no se hacen en un TikTokazo, digamos, ¿no? Sino que demoran un poco más. Y ahora lo que demora está prohibido, lo que demora es considerado malo, ¿no? Lo que la gente que comienza a discutir diciendo que hay matices por un lado, no, esto está tapando el sol con un dedo, viejo, no es así. No es así. Esto es producto de una conspiración y se acabó. Y tú no lo quieres reconocer, punto. Quedas como un cobarde. No te has querido enfrentar a la gran conspiración. Es que es verdad. La gran conspiración. Que no tiene ninguna prueba para decir que hay una gran conspiración. Pero utilizan 2 o 3 nombres que son sagrados y se acabó. No necesitas probar absolutamente nada. Porque todo el mundo sabe que hay una gran conspiración a nivel mundial y a nivel nacional. Todo viene en pack, todo viene en kit, ya no hay necesidad de pensar. ¿Qué te parece, José María, si hacemos una pequeña pausa y retornamos bajo la conducción de Manolo para hablar un poco más de política? Salvo que quieras agregar algo ahora. Sí. No, dale, no, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Sofi, por favor. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Este 12 de abril, el Perú toma una decisión importante. Participa en las elecciones generales 2026. Elegiremos a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y por primera vez en décadas vuelve la bicameralidad. Tu voto definirá a los 60 integrantes del Senado, a los 130 de la Cámara de Diputados, a los 5 representantes ante el Parlamento andino. Infórmate, elige a conciencia y sé parte del futuro del país. El 12 de abril, el Perú vota. Y sigue el proceso a través de RCR, Elecciones 2026. Estamos presentando Zoom Político. Estimado Chema. Dale, Manolo. Tenemos casi un nivel angustioso de seleccionar algunas preguntas porque el tiempo es muy corto y a ti podríamos tenerte un día hablando. Sí, no tanto. Medio día nomás. Yo me estaba recordando tus escritos, uno de ellos que me encantaba, aunque yo no vivía acá en el Perú en ese momento, que se llamaba El trotar de las ratas. ¿O me estoy equivocando? Tenía el cabello rojo, Sí. que era suplemente de marca. Estamos hablando del inicio de los 80, años 80, 81, 82. Así es. Dirigido por Toño Cisneros. Era un suplemento cultural, a mi modo de entender, avanzadísimo para la época. Así es. Que aparecía en un diario de izquierda de la época. Pero estoy hablando de la izquierda de la época. Por supuesto, cuando tú hablas de la palabra izquierda, la gente dice lo que está pasando ahora, más o menos. No seamos necios, estamos hablando de mi mamá de 45 años. Era una cosa muy importante. Y yo escribía ahí una columnita que salía todos los domingos. Sí, Lo más curioso. y había
tenía un plantel excelente. Creo que tú escribiste algunas cosas. Escribí, sí, un tiempito breve. Pero tuve el honor. Yo era un simple lector, lo mismo que en la inicial revista de Marca, que mucha gente cuando dice Marca confunde con el periódico Marca, que dirigía, donde estaba Adolfo Laechea Caguas, que creo que era de tu colegio. Un poco mayor que yo. Sí, así es. Pero eso es muy importante. Yo lo quiero recordar no solamente en el sentido personal de tu experiencia, sino para que tú, que eres una persona respetada y escuchada en el país, puedan escuchar de ti que antaño no es que estemos soñando con un pasadismo imposible de regresar, pero hay algunos principios y hay algunos testimonios importantes que tienen que ver tanto con las orientaciones hacia la derecha como con las orientaciones a la izquierda, con las orientaciones hacia una democracia muy radical, como con orientaciones un poco autoritarias, porque el espectro político no es solamente derecha-izquierda, sino autoritario, democrático, y ese centro de convergencias al cual te has referido. Bueno, los sistemas políticos que pueden durar en la medida en que tengan flexibilidad. ¿Estamos equivocados en esta reflexión? ¿Cómo ves tú el asunto? Pensando en el Perú ahorita, si somos más rígidos, vamos a durar porque somos más consecuentes con los planteamientos y con las exigencias que hay que reivindicar, etcétera, o si somos más flexibles. La flexibilidad, lamentablemente, no está de moda. Y digo, no está de moda porque debería estar de moda. Porque tú hoy día dices que hay conversaciones para definir el gabinete y te dicen, eso es un pacto de la mafia. ¿Cuál mafia? No sabemos, pero es un pacto de la mafia. Se descubre en un lugar, en un café, que Manolo Bernal y Izquierdo Hermano están tomando un café. Ajá, hay una conspiración. Hay una conspiración. Y así sucesivamente. Y si está Chema, la conspiración es más grave. ¿Ah? Y si está Chema, digo, la conspiración es más grave. Claro, es una cosa más mundial. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas son la base de la democracia. O sea, la base de la democracia son las combinaciones, los pactos, las traiciones, digamos, desde un punto de vista, si yo no defiendo hoy día, año 2026 estamos, bueno, lo que defendí el año 1982, probablemente me he vendido a alguien. Ese tipo de criterio es el que daña la democracia en el Perú. Por eso, todos son sospechosos de algo. No quiero defender a Gerí. Considero que es un pésimo acto el haberlo sacado del gobierno. Pero en fin, esa es mi opinión. Pero el problema de Gerí, ¿cuál es? Haber ido con capucha un chifa. Me hace recordar, claro, Gerí fue un tonto. No se puede poner capucha porque todo lo recuerda el síndrome de Zarratea, ¿no? O sea, Castillo, metiéndose entre gallos y medianoche a la casa de Girón Zarratea, no con su famoso sombrero, sino con una gorrita medio delincuencial. Entonces, el síndrome de Zarratea, eso es lo que pasa. Entonces, todo se ve mal. Todos somos sospechosos en este país, lamentablemente. La cultura de la sospecha nos supera completamente. Desconfiamos de todo el mundo. Creemos que hay mala intención detrás de cualquier hecho y cualquier acto que aparezca como una cosa virtuosa. Pensamos que la gente que habla bien en realidad son traidores y son taimados porque nos están queriendo convencer, y así sucesivamente. Entonces, por eso elegimos un presidente para poderlo vacar, para poderlo censurar, para poderlo voltear y para impedir que sea una comparación entre un Congreso que tiene una ínfima popularidad y un presidente, en el caso de Gerí, que en un primer momento tuvo una cierta bonanza popular, tuvo una cierta popularidad. Mira que se ha ido con el 27% de aprobación. Es el último dato de esta semana de Datum.
27% de aprobación. Aunque había comenzado con 60 y tantos cosas. Entonces, este es el problema. Por eso no se entiende que la democracia sea una cosa de pactos, una cosa de conversaciones, una cosa de renunciar a determinadas cosas que yo tengo derecho. Yo tengo que renunciar, pues. Porque si yo no renuncio, ¿a qué jugamos? A agarrarnos a pedradas. Esa es la verdad. Por eso, con los años he aprendido a desconfiar de la gente principista. Hay algunos que dicen, mis principios me impiden hacer tal cosa. O sea, los principios tuyos son más importantes que la sociedad, son más importantes que el bien común, son más importantes que la solidaridad. Tus principios, eso es lo que me estás diciendo. Quiero hacerles una confesión, yo estoy aterrado por una cosa. Cuando a López Aliaga le dijeron, pero usted dijo que iba a culminar su mandato como alcalde de Lima. Sí, dijo, pero tuve que meditar. Estuve 3 días de meditación y Dios me dijo, tienes que asumir la responsabilidad mayor. ¿Por qué digo que estoy aterrado? Porque este hombre actúa en nombre de Dios. Lo digo por este hombre como cualquier otro, como un musulmán. Entonces, atentar contra Dios, más o menos. Esta es una cosa muy peligrosa, que nos ha llevado a guerras totales. Los que derribaban las Torres Gemelas también lo hacían en nombre de Dios. Así es. Y así sucesivamente. Y hay también dioses laicos. Hace poco estuve en una reunión de maestros, y después de mi intervención tenían que tener una conferencia de carácter económico por un economista. A mí me invitaron a hablar sobre geopolítica. Mi sorpresa fue que cuando se organizaba esta segunda participación, prácticamente era para encuadrarlos en el marxismo-leninismo, no en el de Mao ni de Mao, sino en el marxismo-leninismo, que no lo usan ni en Cuba, compadre, no lo usan en ninguna parte. O sea, y eso es un endiosamiento de una aproximación histórica, social, que tiene su valor y que tuvo su carácter fuerte. Mira a Abimael nomás. Abimael era un dios vivo para la gente de Sendero, ¿no? O sea, realmente tenemos esa cosa mítica, absurda, que nos ha llevado a este tipo de confrontaciones. Y yo he estado con Sendero en Lurigancho. Yo entré te estoy hablando antes de la masacre de los penales, no me acuerdo bien. Bueno, y después de entrevistar a Díaz Martínez, que no declaraba nada porque había un muchacho al costado que lo censuraban todo, me dijeron, venga a conocer el pabellón. El pabellón era de una pulcritud impresionante, un convento oriental, budista. Hasta que yo iba con un muchacho y un montón de gente atrás, que se iban juntando al recorrido, hasta que llegan al retrato de Abimael Guzmán que tenían ahí, un afiche. Y todos se inclinaron al mismo tiempo. Ese Abimael Guzmán era una divinidad. Era una divinidad. Pasó algo curioso. Yo ese mismo afiche lo había fotografiado en Azángaro 1, en uno de mis viajes de reportero a las zonas de emergencia, cuando escribía para la revista Quehacer de ESCO. Yo había tomado la foto de ese mismo personaje, de ese afiche, que estaba pegado en un monumento en la Plaza de Armas de Azángaro. Imagínate eso. Lo habían pegado ahí. Entonces, cuando yo vi que todos se inclinaban, tipo Kim Il-sung más o menos, por ahí de pasar, yo dije, oiga, qué curioso, este afiche yo lo he visto en Azángaro y yo lo he fotografiado.
y lo he publicado en una revista tal. Sí, efectivamente, eso lo sabemos perfectamente desde el primer momento. Por eso lo hemos traído acá. Entonces, ahí tienes tú, el poder de Dios, el poder divino. Pues de eso no puedes decir nada absolutamente. Pero eso nos lleva al desastre, eso nos lleva a matanzas, eso nos lleva al Dios lo quiere. Saco la... Sí, claro. Dios lo quiere, arrasamos con el Santo Sepulcro. O Inshallah, ¿no? Inshallah, eso Claro. Inshallah. O si no, vamos a tomar Europa, estamos viviendo momentos muy similares a esos, debo decir. Querido Chema, me gustaría que en los minutos que nos faltan pudieras compartirnos alguna reflexión tuya sobre desde tu experiencia internacional. Al comienzo del programa tú mencionaste esa circunstancia en que nos encontramos en Nicaragua. Alguna gente que va a escuchar este programa también estaba ahí, estaba Rubén Aguilar Valenzuela, que fue el fundador y director de Salvador Press, y otros, y estaban en Managua en ese momento, lo mismo que otros amigos. Pero no quiero que te concentres en tu experiencia, que por supuesto puedes hacerlo, ¿no? Sino que en base a tu experiencia nos digas cómo ves la situación próxima, inmediata del país en cuanto a las relaciones externas o política exterior, no solamente, o política internacional, lo que a ti te parezca. Bueno, en cuanto al Perú, ¿te refieres, Manuel? ¿Te refieres en cuanto al Perú? ¿O te refieres en...? Me refiero en cuanto, mira, en este periodo nos encuentra con todo este proceso electoral, y en medio de todo este proceso electoral hay inversiones extranjeras. La China es la más la mayor existente. Estados Unidos anuncia, pero hasta ahora no hay nada concreto desarrollándose en términos de proyecto de inversión. Está la APEC y otra cosa, pero ¿cómo ves tú? ¿Qué cosa debemos esperar de posible de los peruanos en los próximos tiempos a partir de la situación que estamos viviendo? Porque algunos ya dicen, bueno, hay una solución a lo Trump, otros a lo anti-Trump, unos a lo Bukele, otras a lo contra Bukele. ¿Qué piensas tú? Negativo todo lo que estás mencionando, Manolo, por lo siguiente. Finalmente, el Perú y la sociedad peruana se han visto obligadas a reconocer su posición geográfica. Se han visto obligados a reconocer qué cosa es la geopolítica. ¿Y esto se debe a qué? Eso se debe a Chancay. Así es. Se debe a Chancay. La palabra mágica del Perú contemporáneo es Chancay. Esto nos ha obligado a mirar al Pacífico. Ahora bien, llegan personas como el embajador Bernie, que ha llegado, este muchacho, que no, igual yo lo conozco, que se invitan una hamburguesa, etcétera, y se oye decir a la gente dura americana, el presidente Trump ha dicho una cosa muy clara, o es conmigo o contra mí. Bueno, la inteligencia le demanda al Perú mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan ustedes? Elmer no, porque era muy joven o no había nacido, Manolo quizás, cuando decíamos ni Washington ni Moscú. Así es. Decíamos ni Washington ni Moscú. Era una consigna para decir, por favor, hay que mantener el equilibrio, no te alinees, defiende tu soberanía, saca provecho de lo que está ocurriendo. Ese es el desafío que tiene el Perú. Ese desafío que tiene el Perú lo hace un país singular en el Pacífico. ¿Qué fuerza tiene este país? Uno, su ubicación geográfica. Dos, su minería. Las reservas de oro que tiene el Perú son espectaculares. Porque una cosa es que distingas, una cosa es que te quieran imponer, o China o Estados Unidos, un determinado modelo o conducta, si no tienes nada y eres un muerto de hambre y dependes de que te lleve un buque petrolero para abastecer para tu grifo, para que la gente eche gasolina, y otra cosa que diga, un momentito, tengo reserva de oro,
El oro es hoy día el equilibrio fiscal más importante. El dólar está en horas bajas. La gente se está volcando al oro. La pregunta es, ¿tendremos capacidad para lograrlo? ¿Tendremos capacidad para lograrlo? ¿Hay algún candidato que esté pensando esto? ¿Hay algún candidato que esté pensando en estos términos? ¿O los candidatos están pensando es, a ver, ¿qué quiere la gente? ¡Pene muerte! ¡A pene muerte! A los violadores, a los violadores. A ver, hermano, ¿qué quiere la gente esto? Entonces ahí viene el problema. Y esto yo no estoy viendo en los candidatos. No estoy viendo algún candidato que diga, momentito, señores, acá nosotros tenemos una condición muy complicada, pero al mismo tiempo que podemos explotar. Entonces, eso no lo estoy viendo. Me gustaría. Yo sé que estos temas de repente no son muy populares, pero si no se tocan, el Perú va a ir al garete. El Perú va a ir a la deriva. Porque no quiero pensar qué puede pasar si en el esquema político que se arme a partir del 28 de julio de este año, por ejemplo, los Estados Unidos se ven con derecho a intervenir para sacar a los chinos de acá. ¿Con qué motivo? Por el motivo de que Chancay es una cobertura de una base naval china. Se acabó. Eso no fue lo que nos puede pasar. A mí me gustaría agregar, Chema, finalmente, un tema de hoy. Un tema de hoy que va a impactar en el mundo, pero también en el Perú. La Corte Suprema de Estados Unidos ha parado a Donald Trump en materia de su libertad para incrementar aranceles a su buen saber y entender. 6-3 tampoco es poca cosa, ¿no? Y Trump va a tener que refugiarse en otros mecanismos legales bastante más difíciles para poder continuar con su política. Esto va a afectar todo. Y junto con esto, lo de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que ha salido respondón, ¿no? Ha salido respondón, pero además técnicamente respondón. La importancia del dominio técnico de los temas monetarios, financieros, etcétera, que van a afectar de todas maneras a nuestro país en el corto plazo, porque ya la Junta de Paz de Trump, a Milei y todo eso comienzan a estar también en discusión, ¿no? Ya no es el arrasamiento político frente a un kirchnerismo pues desgastado, ¿no? Creo que estamos en otro nivel, ¿no? Vamos a otro nivel. Ojalá podamos leer esto a la peruana, que lo podamos leer creativamente. La disposición de la Suprema de Estados Unidos me ha sorprendido, porque yo estaba viendo una mayoría trumpista en la Corte Suprema, una mayoría neoconservadora muy fuerte, pero ha funcionado la democracia americana. La democracia americana consiste no solamente en que haya elecciones, en que haya separación de poderes y todo lo que sabemos, sino en que los jueces sean independientes. Porque sin jueces independientes no hay democracia en ninguna parte del mundo. Y esto ha funcionado en Estados Unidos. Esto ha funcionado en Estados Unidos. De manera de que esto yo creo que es una cosa positiva, creo que es una cosa importante. Me gustaría que el señor Trump fuese un poco más sensato, más racional, y dijera algo así como, bueno, la Corte Suprema me ha parado esto, vamos a discutir, tratemos de ponerlo de acuerdo, vamos a conciliar. Pero esa palabra a Trump no le gusta nada. Nada. No le gusta nada. Entonces, mañana no sería raro que en alguna red social controlada por el gobierno aparezca un artículo diciendo que los comunistas de la Corte Suprema se oponen a la política. Es que ya los ha insultado hoy día también, o sea, de pasadita. Y ha alabado a los 3 que votaron a su favor, ¿no? Claro, entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, es una cosa infantil, ¿no? Es una cosa muy infantil. Una cosa así. Si yo no gano, es porque tú eres malo, tú eres un desgraciado. Sí. Yo tengo que ganar siempre. Entonces, esto evidentemente, ahora, lo que va a pasar
dentro de no tanto tiempo con las elecciones de término medio en los Estados Unidos, puede ser letal para Trump, aunque advierto lo siguiente: si pierde Trump abrumadoramente, va a decir que ha habido una conspiración con Putin, con Xi Jinping y con quien sea para hackear el sistema electoral americano. No me extrañaría en lo más mínimo que diga eso. No me extrañaría en lo más mínimo. Ojalá que no fuera así, pero está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. Ese es el problema. Ya acabamos. Ojalá. Chema, muchísimas gracias por compartir con nosotros no solamente historias, sino criterios y convicciones, y que esta presencia nuestra y de quienes nos acompañan se repita, signifique la voluntad de continuar, de tener nuevamente reunión y de hasta donde nos alcancen nuestras energías, no perder nunca nuestra visión de una sociedad solidaria, democrática, y en el caso de Perú tener un proyecto de veras nacional, un proyecto nacional del cual hoy día prácticamente nadie habla en este mercado electoral que tenemos. Muchas gracias por compartir. Muchachos, con mucho cariño. Muchas gracias, Chema. Gracias, muchachos, gracias. Hasta muy pronto. Gracias, amigos, por acompañarnos. Muy bien, esto fue Zoom Político con José María Salcedo, que nos honró con su presencia, y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche por RCR, la señal que comunica y une al Perú. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.